Saludos, buenas noches y bienvenidos a esta mesa de A Fondo. Hoy quizás uno de los fondos más especiales que vamos a hacer porque vamos a dedicarlo a un personaje, a un ilustre antequerano que el pasado 25 de octubre pues se celebraron años de su nacimiento. Concretamente el 25 de octubre de 1881 nacía en Antequera José María Fernández. Lo hacía el mismo día que Picasso, por cierto, sus destinos fueron muy diferentes. La ciudad desde aproximadamente el 2003 sigue luchando porque se reconozca, se dé el lugar que debe a José María Fernández en la ciudad. De hecho, lo dijimos hace pocas semanas, ya tiene esa sala en el museo adaptada a estos tiempos y recorriendo un poco su vida. Y yo quería conocerlo también un poco más a fondo en esta noche y acercarle a toda esta figura, como les digo, que muchos dicen artista, articulista, investigador. Yo le voy a poner esta noche la palabra de creador, porque cuando alguien se acerca un poquito a todo ese legado de José María Fernández, que por cierto dejó a Antequera, se da cuenta que bueno, que sus facetas van y vienen, ¿no? Como la vida y esa interesante vida que hay detrás de esta figura. Bueno, para hablar un poquito de él, está esta noche en esta mesa Miguel Ángel Fuentes, historiador del arte y responsable de muchas de las exposiciones que ya se han hecho sobre esta figura. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, además está haciendo la tesis... También estamos en ello. Está en ello, Eso es. Bueno, y Francisco Maese, en este caso de la biblioteca, responsable de la biblioteca, profesor del IES José María Fernández, ya saben, es quizás lo que más nos recuerda a esta figura, este instituto que lleva su nombre y que además trabajan porque precisamente sea protagonista en el centro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María, muchísimas gracias por Habéis recuperado invitarme. las actividades para acercarlo precisamente a los más jóvenes y en la última incluso a nuestros mayores. A nuestros mayores también. Ahora si queréis damos pie. Muy bien, como tú quieras. muy bien. Bueno, pues yo primero, muchos lo conocerán. De hecho, ya en el museo esa sala decía que queríamos alejarnos un poco de esa historia trágica que es la que más se ha conocido o se ha hecho más famosa, ¿verdad? A través de los medios de comunicación en las últimas semanas, pero es cierto que, bueno, José María Fernández, y lo podemos ver por su legado, Miguel Ángel, era una persona complicada, ¿no? O por lo menos tenía un mundo complejo. Bueno, sí, la verdad es que yo siempre he definido a José María Fernández como una persona muy poliédrica, porque tenía muchas perspectivas y hacia él se podía entender también muchas miradas. Es verdad que tenía una imagen pública que evidentemente se podía manifestar a través de su obra, exposiciones y los trabajos que hacía constantemente con el propio ayuntamiento, ¿no? Pero luego había una intrahistoria debajo de todo eso, que es la del ser humano, la de la persona, que evidentemente vive, sufre y bueno, y al fin y al cabo pues desarrolla un itinerario vital intentando siempre que sea lo más acorde posible, ¿no? Pero es verdad que es una personalidad creo que compleja. Un ejemplo de ello que yo siempre suelo poner en muchas de las charlas o incluso lo suelo comentar es que apenas hay fotografías donde a él, por ejemplo, se le vea de frente. Sí tenemos los autorretratos y también los de su familia, pero luego alguna foto en la que él esté de frente, yo creo que es muy difícil encontrar. Siempre está de perfil, Fíjate. intentando evitar el contacto directo con la mirada, intentando evitar incluso que el rostro se le vea al completo, ¿no? Fíjate. Además es algo también muy curioso porque incluso en mucha de su obra hay una parte en la que los rostros se difuminan, se pierden y apenas aparecen. Es como si quisiera trasladar esa nebulosa o esa mirada nebulosa a la propia obra, ¿no? Y es algo que parte de él mismo, ¿no? Que no se dejaba ver como bueno, pues mucha gente, además en el momento en el que la fotografía estaba floreciendo, era algo bastante habitual que te hicieran fotografías. Él trabajó con numerosos fotógrafos de la ciudad, que le hicieron también fotos. Está de visita cuando viene la Comisión de Monumentos a los Dólmenes, pero siempre está de perfil. Hay incluso por ahí una fotografía que encontramos no hace mucho, de una visita que él realiza con algunos también expertos al Torcal. Es una foto de lejos donde también está de perfil, todo el mundo está de frente y él se pone de perfil. No sé si también haciendo un poco gala de ese dicho, ¿no? De ponerse de perfil muchas veces y no querer estar ni en un lado ni en otro, ¿no? Pero es curioso que ahí también se puede ver cómo aflora esa personalidad a veces tan intrincada o compleja que puede suponer el alma de un artista o de un creador, como tú muy bien has dicho, ¿no? Sin embargo, algo que hablaba también con Paco y me sorprende, como una persona no tan introvertida es capaz de hacerse tantos autorretratos y en diferentes momentos de su vida, ¿no? Es complicado a nivel psicológico de analizar cómo alguien que le cuesta tanto socializar, ¿no? O relacionarse puede al final autorretratarse tanto, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, ahí en esa
esas imágenes que se ven en ese catálogo de la palabra dibujada, ¿no? Me choca, ¿no? Bueno, no, puede a lo mejor chocar en un principio, pero es una práctica habitual en muchos artistas proceder a esa fase de autorretratos en los que van un poco determinando también el paso del tiempo, ¿no? En ese sentido, José María Fernández, si por algo lo conocemos, es justamente por su faceta de retratista. Totalmente. Ahí están los suyos propios, están los de su familia y una extensísima amalgama de personajes de la propia ciudad, ya sea de Antequera o de Málaga, que caen bajo sus manos y hace esos retratos, ¿no? Entonces, jugando con ese de retrato y de su propia personalidad, es como también una manera de proyectar lo que a simple vista no se ve. Este soy yo, pero lo hago de forma indirecta a través justamente de mi obra. Utiliza ese arte o esa manera de expresarse, la pintura como forma de expresión. Bueno, y todo esto, este personaje que yo hablaba antes fuera de cámara, podría ser perfectamente un protagonista de una serie de Netflix, se lo puedo asegurar, porque es que nos van a faltar minutos para contarles todo lo que es el mundo de José María Fernández, trasladarlo a los jóvenes, porque nuestros mayores, yo hablaba con ellos, ¿no?, en la residencia que participaban de ese concurso, muchos lo conocían, otros bueno, lo habían conocido mucho más a través de ese concurso de poesía y también de pintura, pero ¿qué dicen los jóvenes cuando él le presenta un personaje como José María Fernández? Supongo que hay que hacerlo atractivo para ellos, ¿no? Sí, hay que hacerlo atractivo porque la verdad acercar a la gente joven a la cultura pues siempre es complejo, pero la verdad es que, como bien has dicho, lo que es la biografía de José María Fernández, amén de que una parte es muy trágica, hay que reconocerlo, es muy atractiva. Es decir, no es un hombre que se casa, tiene hijos, vive feliz, se jubila y tristemente fallece cuando toca, ¿no? Sino que tiene una vida muy impactante. Al principio, porque en los años que él vive es muy raro que la gente viajara, y mucho menos al extranjero, y él lo hace. Y después, evidentemente, por las circunstancias de su propia vida personal, ¿no? Que fallezca tu esposa y uno a uno, seguido, tus 4 hijos, tuvo que ser tremendamente trágico y se ve reflejado mucho de ello en su obra y también una parte de su personalidad, seguramente. Y eso, quiera que no, aunque sea simplemente, está feo que lo diga uno, ¿verdad?, por el morbo, es verdad que es atractivo y se te queda en la retina, porque no tiene una vida normal y corriente para un personaje de ese tiempo. Entonces, acercarlo, lo que es la biografía, es relativamente sencillo, porque tiene una vida, primero, muy movida y segundo, muy trágica. Entonces se llega fácilmente. Otra cosa es luego, porque eso sinceramente es lo de menos, aunque tiene una importancia vital, lo importante es su legado y lo que deja, y eso es lo que se va intentando ir introduciendo en distintas actividades que se venían realizando. Vamos a intentar hacer una pequeña línea, ¿no?, de cómo fue esa vida, porque bueno, él nace en la calle Estepa, sus padres creo que tenían una ferretería, era una familia bueno, acomodada, tenía recursos, de hecho sus padres insisten en que él, ¿no?, estudie, se forme y como ha dicho Paco, viaja, se va a Europa, ¿no? Sí, él sale de Antequera, evidentemente existía desde su parte una inquietud, por supuesto, por conocer, saber qué está pasando fuera de los límites que le marca la propia ciudad. Es verdad que también tiene problemas con el servicio militar y una de las maneras muchas veces de evitar eso es justamente yéndote para que, bueno, pues pase el tiempo y luego pueda... El caso es que él no se va por el tiempo que puede durar, digamos, esa fase de servicio, lo que pueda, sino que se va y se pega, pues él sale en 1903 aproximadamente y vuelve entre el 11 y el 13, ya hay constancia de que está de nuevo por Antequera. En ese periplo viaja, está en Barcelona, París, Bélgica, Londres. En Londres incluso hay por ahí una carta que envía a su madre en la que dice que está a punto, dice, estoy a punto de vender una obra que ha realizado allí. No sabemos si habrá obra suya por Inglaterra o por Londres, tampoco sabemos si habrá por París. Siempre se ha especulado mucho en ese París floreciente también de principios del siglo XX, si pudo coincidir en algún momento con Picasso o con algún otro español que se moviera en los cafés, en los círculos artísticos, no se sabe, pero lo que sí hace, por ejemplo, mucho es recorrer museos y conocer artistas. Luego en su obra, por ejemplo, él recurre mucho a los pastelistas franceses del siglo XVIII y eso es algo que él conoce in situ en esos museos, ya sea en Bélgica, ya sea en París, a los que siente gran devoción, como luego hará también con Goya y con otros artistas españoles. Pero es verdad que
ese itinerario que realiza por Europa va a ampliar mucho su mirada y sus fronteras. Es cierto también que luego él lo hace en un momento en el que las vanguardias artísticas están, digamos, proyectándose por todos lados. Picasso es la insignia, por supuesto, pero luego no se verá algo tan marcado en su obra. Sí podemos detectar ramalazos, como quien dice, pero no algo persistente y constante en su obra. Sin embargo, él conoce eso porque además una biblioteca también que tiene muy interesante da cabida a que él todo ese estilo artístico, artistas, los conozca. Luego de vuelta ya conoce en Barcelona a la que iba a ser su mujer, se casa, ya tiene un primer hijo, paran en Málaga y vuelve a Antequera. Y a partir de ese 11-13 aproximadamente se tiene de nuevo constancia de que ya está por aquí y pocos años después empieza a aparecer justamente en revistas, ya sea porque aporta algún tipo de ilustración o porque ya empieza a publicar algunos de los artículos que hoy en día, hay que decirlo, evidentemente en un contexto muy diferente, siguen siendo bastante referentes para conocer todo lo que es el patrimonio de la historia de Antequera. Puso las bases de esa Antequera de la Iglesia, de la que ahora presumimos tanto. De hecho, esos libros forman parte de la biblioteca del José María Fernández. Ahí estamos viendo algunas de esas páginas que luego se han reeditado. Por eso decía yo que quizás han intentado ponerlo, ¿no? Habéis intentado, además, yo creo que es importante para relevar también, para darle importancia a la figura, que es el primer pintor moderno de Antequera, ¿no? Pero realmente no solo como pintor, ¿no? Es que tuvo tantas facetas. Yo siempre lo digo, el primer pintor moderno de Antequera es José María Fernández, ¿no? Y es verdad que, digamos, su estilo y su contexto vital está un poco a caballo entre finales del 19 y principios del 20, ¿no? Hemos dicho antes que nace como el mismo día que Picasso. Yo ya hace tiempo que vengo diciendo que qué soltará de Picasso nace el mismo día y mes y año que José María Fernández, ¿no? Porque también hay que tirar un poco para la patria, también tiene que hacer un poco esa idea de patria, ¿no? Pero es cierto que la relevancia de todo lo que plantea en sus textos, en sus escritos, es el sustrato que hoy en día nos sirve para conocer más todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es el que plantea esa mirada también muy moderna. Hay una definición de pintor moderno que lo hace Baudelaire y no solamente se está centrando en la capacidad pictórica o artística, sino en esa mirada que atrapa ese presente en el que vive. Y eso perfectamente, por ejemplo, puede quedar muy patente en toda la colección que tiene de caricaturas, de personajes de la ciudad. Caricaturas que seguramente él hacía algo muy abocetado, muy pronto, por la calle o en alguna parada que hacía y luego terminaba en casa. Entonces, ese mirar la calle, la ebullición de lo que supone esa primera década del siglo XX, eso es también una mirada moderna. Por lo tanto, en él se conjuga no solamente ya ese carácter artístico, sino también ese carácter de personalidad y de carácter que está presente ahí. Bueno, esos libros que, como decimos, sirven hoy en día para hablar de esa Antequera de la Iglesia. Habló incluso de arqueología, fue casi de los primeros, incluso como archivero y como cronista, dio esos primeros pinceladas sobre la importancia del dolmen de Menga, es decir, que era como un adelantado también a su tiempo. Quizás por eso, a lo mejor, también esa parte de incomprendido, ¿no? Por la sociedad de la época. No sé si llegó a ser incomprendido totalmente o que no quisieron comprenderlo, que son dos facetas. Claro, es que también, es que José María Fernández, en los años en los que se está moviendo, la cultura estaba reservada a una minoría de la población, no todo el mundo tenía acceso. Entonces, tiene mérito el hecho de que escribiera esas dos grandes obras y de todo el interés que marcó su obra ya como historiador, ¿no? Yo no conozco a nadie que se dedique a la historiografía hoy o hace unos años, que no haya tenido que leer algo de José María Fernández para escribir, incluso en temas absolutamente modernos. Yo, no me gusta citarme a mí mismo, ¿no? Pero que colaboro con la revista Armadilla de la Cofradía de Abajo, a la que tengo el honor de pertenecer, constantemente para cualquier cosa de Semana Santa, por cualquier cosa de iglesia, etc. Más tarde o más temprano tienes que leer a José María Fernández. Y este que habla es el último mono de la película, es decir, casi todos los grandes historiadores que hay en Antequera, y que lo ha habido muy bueno en la segunda mitad del siglo XX, han bebido, y vivido a la par y a la sombra de José María Fernández, porque era el referente. Había una especie, es verdad, hay historiadores o gente que se ha ocupado de la historiografía antequerana antes, que tenía una visión moderna de la historiografía, no la historiografía clásica
que era en el que se Claro. mete o se mezcla una leyenda con la realidad y no pasaba absolutamente nada porque lo importante era el texto, que quedara bonito, porque era más una actividad literaria que científica. Científica, claro. Y posiblemente, antes que él ya lo hace alguien, pero José María Fernández son datos sobre datos, ahí Sí, sí, no hay especulación. Y voy a traer a colación una actividad que se ha hecho en este mes de octubre con los alumnos, que fue una conferencia que tuvimos la suerte de tener a ponente a Miguel Ángel Fuentes en la Real Academia de las Nobles Artes, que se tituló El artista inquieto, conociendo la historia del patrimonio de Antequera a través de José María Fernández, y nos dio una buena muestra de todo eso, ¿no? De lo adelantado que estaba y de cómo a él no le interesaba la leyenda, etcétera, que podía poner, pero siempre advirtiendo de que aquello era simplemente un juego de artificio, ¿no? Y dando los primeros pasos lo que sería una historiografía más moderna y más acorde con el siglo XX, ¿eh? También es una grandísima labor, ¿no? Bueno, Totalmente. le tocó vivir una época convulsa, eso es sin duda también. Él compartió también años con Muñoz Rojas, López Estrada, también además hay documentos, ¿no?, que se hablan de ese libro que luego se editó porque se quedó ahí un poco en tierra de nadie, pero no llegó realmente socialmente a encajar, ¿no? Me contaba Paco antes que incluso pidió ayuda cuando alguno de sus hijos enfermó y a amigos Sí, y no se la dieron, ¿no? Al final se convirtió en un artista encerrado en sí mismo. Se vio, yo creo que en un momento determinado de su vida se vio bastante asfixiado por Antequera. De hecho, él, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, pero en alguna que otra misiva que manda amigos de fuera de Antequera, llega a decir que Antequera es una ciudad noble sin nobleza. Me ha sorprendido mucho esa frase, ¿eh? Una ciudad noble Habla sin de un nobleza. antequeranismo profundo, ¿eh? Totalmente, ¿no? Claro, luego contrasta cómo en su fallecimiento lega todo a la ciudad Fíjate. de Antequera. No sé si también ahí hubo, a lo mejor, bueno, pues no me ha dado, pero yo sí le voy a dar. No lo sé. Ahí queda también un poco eso para especular. Pero lo cierto es que, evidentemente, él pasó problemas importantes, económicos, en alguna que otra carta que le manda a su hijo, Pepe, cuando está haciendo la mili en Zaragoza, por cierto, que le dice, tienes que ir a ver la casa de Goya, recién construida, es un magnífico edificio, moderno, Fíjate, que tienes que verlo y demás. Y el hijo le está diciendo en la respuesta que sí, que muy bien, pero que si le ha pedido a Madrona la bandurria, porque a él tocaba bandurria, que se la prestó y no se la ha devuelto. Son cosas que te encuentras también en las cartas, ¿no?, como datos anecdóticos, ¿no? Pero es verdad que en un momento determinado de su vida se empieza a ver lo apretado que está económicamente, yo creo que incluso psicológicamente. Todo eso hará también que se vuelva mucho más introspectivo, alguien que mantiene pocas conversaciones, que mucha gente lo va a ver por la calle, bueno, ahí va, ese es Fernández, ¿no? Siempre a lo mejor... Pero que eso no deja para nada esa otra faceta que no se ve y en la que él está trabajando de forma incesante. Es como si lo que no puede hacer de cara al público lo hiciera todo a su espalda, entre comillas, ¿no? Y trabajara horas y horas en el archivo, etcétera. Antes comentaba Paco la labor que hace en el tema de las publicaciones. Es verdad que cuando él empieza a trabajar en el archivo, primero como archivero ocasional y luego ya se le consolida el puesto años después, pasando por medio de un expediente de depuración durante la Guerra Civil, por ejemplo, que también le tocó vivirla, él va a ser el primero que recoja todo lo que hay en ese archivo y empieza a mostrarlo, a abrirlo a la ciudadanía. Luego vendrán otros, paralelamente también estará José Muñoz Burgos, gran amigo de él también, que le permitirá acceder a algunas de las publicaciones más importantes, Antequera por su amor, El Sol de Antequera, etcétera. Pero es él el que recoge todo eso. Es verdad que en el archivo ya había estado antes Visconti, había estado haciendo una ordenación muy importante, que es la que recoge el propio Fernández. Pero es el Fernández que va a decir, este documento me parece muy interesante, aquel es muy relevante, y empieza a ofrecerlo a la ciudadanía. Porque sí, es verdad que en aquella época no todo el mundo a lo mejor sabía leer o sabía escribir, no tenía un acceso a la cultura. Había otros compañeros de tiempo, de promoción, entre comillas, que ya estaban hablando de la cultura en esas publicaciones. Pero quien afronta el reto, porque yo creo que es un reto muy importante, de explicar la importancia del patrimonio, la importancia de lo que es la historia, qué supone para la ciudad y qué supone para nuestro devenir, lo que va a pasar después, lo hace José María Fernández. Y es él el que construye esos pilares que luego recogen otros, como por ejemplo el padre Andrés Jordén, y luego vendrá pues Antonio Parejo, Jesús Romero, otros, o incluso yo mismo, que seguimos yendo a esos textos como una referencia que nos sirve para
afrontar nuevas consideraciones en torno al patrimonio y la historia de Antequera. No fue entonces profeta en su tierra, hasta hoy que lo estamos intentando, porque me ha sorprendido también preparando una entrevista que estuvo en los últimos años en la Diputación de Málaga y que quizás en la capital sí estaba más reconocida su figura. Incluso las primeras exposiciones creo que fueron allí en Málaga. Sí, las exposiciones que tiene en Málaga tienen una buena repercusión a nivel de prensa y evidentemente se le considera un artista relevante. Es verdad que estamos hablando de una época en la que, bueno, pues ese arte de provincia, como también se suele decir, pues muchas veces no sale. De ahí que yo, por ejemplo, me empeñe en decir esa simultaneidad de nacimiento de un artista y otro, ¿no? Porque también hay que reivindicar lo que se denomina la periferia, ¿no? Al fin y al cabo, José María Fernández era un artista de periferia, pero en esa centralidad que podía suponer Málaga en el contexto de la provincia, ahí sí tuvo cierta aceptación. Además, lo convierten en correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo y años más tarde, ya en plena dictadura, también integra una comisión de monumentos o de patrimonio a nivel provincial, donde él sigue trabajando, enviando informes, donde habla de la importancia, trascendencia, por ejemplo, de los dólmenes y de otros monumentos, la colegiata, su colegiata, con la que él también tuvo una intensa relación, porque era una iglesia, un templo que le gustaba especialmente, y eso se nota en los textos que escribe. Pues todo eso lo aborda y es un legado que está ahí, que empieza a repartir sin ningún tipo de problema, porque evidentemente, tenemos que decirlo, José María Fernández se podía haber quedado perfectamente en la pintura, aunque estaba haciendo trabajos con el ayuntamiento de asesoramiento en temas de patrimonio, etcétera. Se podía haber dicho, yo sigo podía haber sido pintando, retratista perfectamente, simplemente y no nada me más, meto ¿no? Quizá le hubiera ido de estar a lo mejor un día o 2 días o 3 días escribiendo un texto para publicarlo en una revista. Y sin embargo no. Él no desdeña para nada esos otros ámbitos y empieza a moverse y lo hace con una soltura impecable y además con un lenguaje muchas veces que es muy accesible. Por eso digo que sienta las bases ya no solamente del conocimiento del patrimonio, sino de otra vertiente que igual se habla menos, como es la turística. Totalmente, la De hecho, promocional, él luego la Antequera de futuro que te has dicho, él ya lo veía. De hecho, él luego integrará la primera comisión de turismo que se crea y él está ahí. Ahí están las actas donde se refleja su presencia y donde empieza a advertir de que hay que cuidar al monumento, hay que cuidar al patrimonio, porque eso es lo que nos va, de cierta manera, a vender en ese futuro, que ese futuro es hoy. Pues es la paradoja, ¿no? El futuro es hoy, ¿no? Pues en eso estamos. Pues a mí me sorprende mucho, porque a veces creo que cuando intento organizar una entrevista, ¿no? A veces creo que era un poco bipolar. Y perdóname, pero hablamos de ese José María Fernández investigador, muy exacto, pero luego vemos las notas, vemos los dibujos, ese carnaval que se parece más al Halloween que hace. Entonces, es cierto que a veces pienso en un José María Fernández dispuesto, ¿no? Y en otro en el que hay un mundo, un submundo para él que refleja a través de la pintura. No sé si os ha pasado cuando analizáis, o en este caso lo habéis pensado alguna vez, pero debería ser una persona compleja en ese sentido, ¿no? El que mostraba esa exactitud de un investigador y de alguien que quería dejar todo bien según la metodología, y luego eso que tendría que estar en algún lugar de su mente. A mí me sorprende muchísimo. Yo no soy doctor en la materia, para eso está aquí él, y en Antequera hay mucha gente, ¿verdad?, que conoce bien la obra y a la persona de José María Fernández. Pero yo creo que tiene dos maneras de abordar las distintas facetas de su vida. Y la artística, puramente artística, de pintura, etcétera, la aborda de una manera y deja salir su sensibilidad y toda su influencia. Y luego en la parte ya más crítica, más histórica, etcétera, aplica lo que él considera que debe ser algo más riguroso y demás, ¿no? Y además incorpora algo que lo comentó en la interesante conferencia que nos ofreció Miguel Ángel, que es el hecho de la incorporación de en ese momento las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, de fotografía, de todo lo último que había para poder rescatar hasta el último detalle, ¿no? Porque no toda la gente podía acceder a todos los rincones que le estaba describiendo, claro. Y entonces, claro, sus libros están documentados con una fotografía muy determinada, posiblemente estaría incluso allí viendo los planos, etcétera. Una persona, en ese sentido, muy meticulosa en esto, ¿no? Y después la manera que tiene que afrontar ella su obra pictórica, pues yo creo que es otra totalmente distinta, es otra mirada distinta. Pero es lo que comentaba también Miguel Ángel, es que es una persona muy especial. Cuando el día 25 dimos los premios
con la asistencia del alcalde, de los concejales Cebrián, Medina Galeote y Sara Río, y tuvieron la deferencia de asistir al acto de la entrega de estos premios, de los concursos de pintura y de poesía que se han realizado con alumnos del centro y con nuestros vecinos los mayores de la residencia, pues viene a ser un poco eso. Es que es muy poliédrico, es decir, es que tiene muchísimas facetas y abarcarlo es muy complejo. Totalmente. Es que tremendamente muy complejo, ¿no? Entonces no sé si es bipolar, pero evidentemente se muestra en cada una de las disciplinas. Bueno, no, entiendo perfectamente lo que hay que decir, porque viene al caso. Pero es verdad que tiene una manera distinta de acercarse a las distintas disciplinas, ¿no? Y la verdad eso también lo hace muy atractivo, porque a los que nos dedicamos a intentar difundir, en la medida de posible, en nuestro caso dentro del instituto, a nuestro alumnado y a la comunidad educativa, pues siempre hay algo que decir. Claro. ¿No? Vamos a hacer una nueva visión de alguna de sus obras y se hace un concurso de pintura. Totalmente. Fácilmente. Se le preparó este año unos PowerPoint, unas presentaciones, una muy extensa que ha estado todo el mes en el instituto de 8:30 a 3 en la zona de recepción, por donde pasa todo el mundo, padres, profesores, alumnos, todo el mundo, ha estado muy extensa, sobre su obra, su biografía, fotografías de otros años que hemos hecho actividades, y después se hizo una más chiquita, que es la que se ha presentado a todos los alumnos, que servía como motor de inspiración a todas estas actividades, porque claro, difícilmente puedes deconstruir o construir o crear algo a partir de José María Fernández si no sabes quién es. Entonces se le preparó, y a los chavales, también al principio lo comentábamos, ¿no? Le atraía el personaje, ¿no? Pues decir, madre mía, lo que ha vivido este hombre en el contexto histórico y cómo se va acercando y demás, ¿no? Entonces, esas visiones y esas maneras de acercarse a lo que llamaríamos historiografía o al mundo de la preservación y de la cultura del patrimonio, que es un auténtico adelantado, pues lo convierten en aquello que dije, en ese acto, ¿no? En presencia del alcalde y de los medios de comunicación. Es posiblemente en el siglo XX, me atrevería a decir, el intelectual más completo que tiene Antequera en el siglo XX. Y no sé, recogiendo también otra vez el testigo, ¿no? Sería comprendido la gente que tuvo acceso a él, muchos lo comprendieron, otros no les interesó, porque hay gente que no le interesa el mundo de la cultura, eso no es censurable, simplemente cada uno tiene sus opciones, pero en cualquier caso tenía que ser omnipresente, porque era el hombre sabio, el hombre culto, el hombre que dominaba muchas disciplinas, un hombre muy completo en formación, un hombre viajado en una Antequera. Lo que hoy llamaríamos un asesor, ¿no? Totalmente. Un asesor cultural, un señor viajado, un señor de mundo, Claro. tal, hombre, José María había que hacerle un hueco en cualquier sitio, había que sentarlo en cualquier reunión. ¿Cómo no va a citarlo para los dólmenes? Aparte de que el hombre conocía los dólmenes mejor que toda aquella gente que estaba alrededor. ¿Cómo no lo va a llevar a la colegiata si había un acto en la colegiata? Si conocía hasta la última teja que estaba puesta en la colegiata. Un hombre, entonces, es un personaje muy interesante y posiblemente, repito, en Antequera ha habido grandes intelectuales, pero es muy completo porque toca muchos palos y la verdad es que los toca de una manera sobresaliente. Bueno, decía yo que quizás desde 2013 se han sucedido diferentes exposiciones en la ciudad que han intentado dar luz a muchas de estas facetas. Como les decíamos, todo el legado lo dejó Antequera. ¿Cuánta parte, más o menos, Miguel Ángel, no sé si lo tenéis, conocemos ya de todo ese legado? Bueno, pues de las últimas cifras que se dieron en el museo, hablamos de unas 1.200 obras aproximadamente. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Sí te puedo decir que sus papeles de archivo rondan los 4.000 aproximadamente, notas. Bueno, en esos papeles de archivo, por ejemplo, se encuentran todas las notas que luego van a servir para sus artículos que luego se convierten en libro, por ejemplo, La iglesia de Antequera. Y luego también tiene pues unos cerca de 700 libros, Madre mía. que yo sigo pensando que creo que son pocos, porque yo creo que este hombre tendría más libros. Y también hay un fondo fotográfico que está en el archivo municipal, suyo propio o vinculado a su figura, porque son todas fotografías que él seguramente demandó para sus estudios y artículos. Fotografías muy interesantes porque te vas a encontrar, por ejemplo, algunas figuras, algunas esculturas que son varias fotografías donde se ve toda la perspectiva de esa escultura. Él quería saber todo lo que concernía visualmente a esa escultura El 360 grados de esa época. 360 grados de esa época. Madre mía. Y bueno, seguramente muchas se la encargó a Vicente Zubillaga, un fotógrafo malagueño. Luego también colaboró con otros de aquí, Emilio Durán, Francisco Morente, etcétera. Y
Y bueno, pues eso da amplitud de la extensa capacidad que tenía de abarcar. Y además no le hacía ningún asco, como se suele decir vulgarmente, a nada. Igual estaba con el ayuntamiento asesorando para la restauración de la Puerta de Granada, que él la modifica, sobre todo en su aspecto externo, cambia de ubicación los escudos, incluye la figura de la Virgen de Rosario elaborada por Francisco Palma, otro correligionario de época, junto con Santiago Taller Origuillo, que luego bueno, pues se va a Ronda, joven. Bueno, pues todo eso, mientras está haciendo eso, sigue pintando. Y en la pintura pasa también algo muy interesante que lo habéis comentado los dos, ¿no? Y es como hay una pintura que es pulcra, limpia, que se dedica a ese retrato, a esa minuciosidad, a esa casi rivalidad con la fotografía, que en esos momentos es la que... Quien pierde mucho cuando la fotografía nace es los retratos, los retratistas. Claro. Ellos pierden mucho porque la fotografía te va a dar algo que no te da la pintura. Claro. Pero él ahonda mucho eso. Entonces, ahí tenemos una pintura muy importante. Pero luego hay otra pintura, que es la de los carnavales alucinatorios, la de Semana Santa, que son mucho incluso más oscuras, más introspectivas, donde ahí aflora toda esa imaginación y ese universo propio que supone su carácter como artista, ¿no? Y cuando está haciendo todo eso, pues está haciendo otras cosas. Con lo cual es una persona que yo creo que, no sé si le podían faltar horas al día, ¿no? Pero evidentemente siempre estaba trabajando y siempre tenía la cabeza ocupada. No sé si también para ir olvidando un poco todo lo que estaba pasando y tener esa cabeza un poco siempre Así con es. temas, o porque también la propia dinámica diaria pues le hacía, bueno, pues aquí la Escuela de Arte y Oficio, es que luego lo vemos que está, como ha dicho Paco, ¿En todo? prácticamente en todo el Así es. espectro cultural y patrimonial que se da en la época, ¿no? Y otra cosa muy interesante que no quiero que pase también desapercibida es, como ha dicho él, cómo empieza a utilizar la fotografía para las publicaciones. En un momento en que se mejoran las calidades de impresión, pues ahí está para decir, ahora puedo incluir fotografía, vamos a meter fotografía. Claro. Y en mis artículos todos van con fotografía, para que la gente Fíjate, vea de lo que estoy hablando. hablando, Cuando totalmente. antes solamente se hablaba o se escribía. Ahora no, ahora ya también se puede ver. Y Fíjate. eso también lo introduce. Bueno, que sepáis que nos quedamos sin tiempo, que yo voy a emplazar a que volvamos a hacerlo. Yo decía que se puede hacer de esto una docuserie perfectamente. Si te parece, Miguel Ángel, nos esperamos a que esa tesis vea la luz y, bueno, hablamos también un poquito más de esta figura. Como les digo, yo les aconsejo que vayan al museo. Allí ya tiene su sala, allí pueden ver parte de la obra, parte solo una pequeña parte de todo lo que es José María Fernández, una figura que siguen recordando desde el instituto que lleva su nombre, que Claro, eso también es de reconocer. Y en este caso pues volveremos, muchísimas gracias, volveremos a hablar de él, porque como decimos, hemos puesto solo una pequeña pincelada. Viene la frase mejor hecha que nunca, porque es cierto que solo nos permite dar una pequeña pincelada de lo que es este artista, que yo creo que, bueno, nombres como Manuel Cascal, que no quiero olvidarme, ¿no? Pepe Escalante, que habíamos invitado, pero con la agenda sería Belén Ruiz, que fue imposible. la que hizo la Belén primera Ruiz con la tesis, primera tesis. Todos esos antequeranos que después de un tiempo, ¿no?, en la sombra han querido reconocer a este artista, que nosotros también vamos, como les digo, a abrir más capítulos. Paco, Miguel Ángel, mil gracias y lo dicho, volvemos a encontrarnos, ¿vale? Cuando tengáis otro ratito. Cuando queráis. Muchas A vuestra gracias. disposición. Bueno, y como me van a regañar, ya los compañeros, muchísimas gracias por habernos encontrado en esta mesa de a fondo. Como les digo, volveremos la próxima semana y en este caso volveremos seguro en 101 Televisión Antequera a hablar de José María Fernández. Gracias y buen fin de semana.